Hola a todos mis amigos de tu canal GoToViajes, tu canal de viajes. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta historia mía de cómo es que llegué a Japón. Pero antes quiero agradecer a todos los amigos suscriptores y a los que no, los invito. Es muy fácil, solamente tienen que hacer clic aquí abajito donde dice suscribirse con letras rojas. Luego hacer clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas. De esta forma me estás apoyando y estás haciendo que el YouTube se abra para que muchas más personas tengan acceso a esta información. Y si te gusta el video, dale like. Con eso también me estás apoyando. Hola, para los que por primera vez ven este canal, me presento, mi nombre es Ricardo y tengo más de 20 años trabajando aquí en el Aeropuerto Internacional de Narita, en Japón. Como dije al principio, esta es la continuación de la primera parte de mi historia, de cómo es que yo llegué aquí a Japón y ahora tengo 34 años viviendo aquí. En la primera parte nos quedamos en que ya había llegado a Japón y estábamos listos para que nos lleven a los lugares donde nosotros íbamos a vivir. Después de llegar aquí al aeropuerto de Narita y estar ya cada uno en sus bases designados por el personal de la agencia que nos había contratado, salimos del aeropuerto. Y a los pocos minutos, una de las personas que estaba ahí era una señorita que hasta ahora me recuerdo su nombre, que se llamaba Rosita. Era una señorita peruana, no tenía descendencia japonesa. Recuerden que en ese tiempo todos los que veníamos en el año 89, todos teníamos que tener descendencia japonesa. Para nosotros era raro ver a una persona peruana dentro del bus. Y ella nos preguntó a todos si sabíamos japonés, si sabíamos más o menos o no sabíamos nada. Como la mayoría era hijos o nietos de japoneses los que estábamos ahí, y en la casa siempre se hablaba algunas palabras en japonés, ya los abuelos con los padres, pero siempre se acostumbraba a hablar algunas cosas en japonés. Y yo creo que es porque no queríamos quedar mal. Debe ser la vergüenza de decir que no sabíamos. Bueno, todos dijimos que sabíamos un poco. La señorita que estaba ahí comenzó a hablar en un japonés fluido y nadie entendió nada de lo que decía. A lo que ella nos volvió a decir y nos dijo, bueno, ustedes no saben, más o menos, ustedes no saben nada. Nos cortó a todos la ilusión de decir que sabíamos un poco. Esa fue nuestra primera impresión ya cuando estábamos en camino dentro de los buses. Bueno, después que escribimos en ese papel que nos dieron, que decía si sabe japonés, nada, más o menos, o si sabe, pues nosotros todos pusimos más o menos, a nuestro entender, que sabíamos algunas palabritas que se hablaban en la casa, por ejemplo, benjo, que era cuando tú querías ir al baño, o algunas otras palabras que se decían dentro de la casa. Mi mamá me decía a mí cuando iba al colegio, estás llevando tu hankachi, y que era el pañuelo, ¿no? Lo que se decía. Y así palabras comunes o a la hora de comer, siempre se decían, vas a comer gohan o come gohan, que es, para nosotros eso era comida, ¿no? Vas a comer la comida, o algunas palabras, ¿no? Por eso es que nosotros marcamos más o menos. Pero cuando la señorita comenzó a hablar en un japonés fluido y se dio cuenta que nosotros no sabíamos nada, de plano nos dijo, ¿saben qué? Marquen que no saben nada. Esa fue una parte cómica, una parte un poco graciosa, pero en ese momento todos los que estábamos en el MAS
estábamos serios porque nos dimos cuenta de que no sabíamos nada de japonés. Ahora yo, cuando me encuentro con algunos amigos y comentamos algunas cosas que nos pasaron en esos tiempos, sí nos reímos, pero en ese tiempo no, en ese tiempo estábamos preocupados porque no sabíamos nada de japonés. Llegar a Japón para muchos de nosotros era de mucha expectativa, porque ustedes saben que en Perú las cosas que sabíamos de Japón eran Panasonic, Sony, Yamaha, Toyota, bueno, el país de la tecnología, esas cosas. Y cada vez que nos íbamos alejando mientras pasaba el tiempo, lo único que veíamos eran puras chacras. No veíamos edificios, no veíamos luces, no veíamos tecnología. Solo eran chacras y más chacras. Y durante esos momentos, muchos de nosotros ya veníamos cansados del vuelo, estaban pasando casi 2 horas en el bus, a muchos nos quedamos dormidos dentro del bus por el cansancio. A las media hora debe haber sido, o 1 hora posiblemente, nos despertaron de que ya habíamos llegado al lugar donde íbamos a pasar la noche. Nos avisaron de que teníamos que bajar nuestras cosas, nuestras maletas de mano, y teníamos también nuestras maletas que habíamos chequeado abajo del ómnibus. Bajamos todos y nos llevaron a unos departamentos que eran unos cuartos grandes que tenían camarotes. Y nosotros bajamos, dejamos nuestras maletas y nos dijeron de que ahí teníamos que dormir. Y era el 31 de agosto, hacía un calor, yo creo que estábamos en 40 grados, era demasiado el calor. Y recién ahí pudimos sacarnos la corbata, el terno, porque nosotros vinimos con terno, vinimos internados. Esa fue la instrucción que nos dio la agencia de viajes, que todos teníamos que viajar internados. Y después de todo el viaje, recién ahí nos pudimos cambiar de ropa, porque no había tiempo para hacer eso y el calor era insoportable. Y lo que más me llamó la atención es que al ver por la ventana, afuera, lo único que eran casas antiguas, casas así de hace 30, 40, 50 años. No había edificios, no había luces, no había tecnología. Y eso es lo que nosotros decíamos, entre nosotros conversábamos. Oye, ¿de verdad estamos en Japón? Porque aquí pura chacra y todo estaba oscuro, no había luces. Lo que pasó es que a nosotros nos llevaron a una ciudad muy pequeñita que queda en la prefectura de Tochigi. Y en ese lugar no había mucha tecnología. Y para nosotros eso fue un shock. Ya después de instalarnos en los apartamentos donde nos ubicaron, ya por el cansancio del mismo vuelo que habíamos tenido tan largo desde los Estados Unidos, luego lo del bus, y también por el cambio de horario, pues la mayoría se comenzó a quedar dormido. Y casi todos nos quedamos dormidos. Y al día siguiente, ya en la mañana, recuerdo muy bien que eran como quizás las 6 de la mañana o las 7 de la mañana. Era bien temprano, muy temprano. Muchas de las personas que habíamos venido juntos no habían podido dormir. Una, por el cambio del horario. Dos, por el calor que hacía. Era un calor muy fuerte y en esos apartamentos que estuvimos no había aire acondicionado. Bueno, en Perú tampoco tenía aire acondicionado, pero el calor de aquí era infernal. Entonces muchos de ellos ya estaban en el primer piso, habían bajado porque tenía 2 pisos, el primer piso ya estaban con sus maletas listos, ya estaban ya para salir. Y luego de ahí ya nos vinieron a recoger otra vez en el bus. Ya muchos de nosotros ya estábamos listos para salir. Y nos paramos afuera del apartamento y ya de día, temprano, nos pudimos dar cuenta con más claridad de que las casas que estaban cerca
eran casas antiguas, casas tradicionales japonesas. Y habían cerros, había muchos lotes de chacras. No era el Japón al que nosotros teníamos en la mente, era totalmente diferente. Donde yo miraba era cerros y más cerros y chacras y casas antiguas, así tradicionales. No habían edificios. A los años yo me enteré de que esa ciudad donde nosotros llegamos se llama Shimodate y que es entre el límite entre la prefectura de Ibaraki y la prefectura de Tochigi. Como decimos en Perú, del departamento de Lima y el departamento de Ancash, justo ahí en el límite. Así se llama, hasta ahora creo que sí se llama esa ciudad, una ciudad muy pequeñita. Una vez que vino el bus, nos pidió a todos de que subamos, que no nos olvidemos nuestras cosas, porque ya no íbamos a regresar a ese lugar. Bueno, hicimos caso, todos bien obedientes, estábamos por primera vez aquí en Japón y subimos al bus, todos. Ya una vez que estábamos en el bus, ya teníamos un poquito más de confianza entre nosotros, ya comenzamos a conversar. Hola, mi nombre es tal, yo soy del Callao, otros decían que era de La Victoria, gente que venía de Trujillo, de Chimbote y así de diferentes lugares habíamos venido juntos para trabajar aquí en Japón. Como a la hora más o menos de trayecto, un poco menos quizás, llegamos a un lugar y nos hicieron bajar a todos y nos dijeron que dejemos las maletas, que solamente bajemos nosotros. Nosotros bajamos, nos llevaron a unas oficinas donde había bastantes japoneses y nos llamó la atención porque habían unos japoneses con bata blanca, como si fueran así doctores, así. Y uno por uno nos hicieron entrar a una salita y era porque nos iban a pasar el examen de presión alta, de la presión. Y a muchas personas que tenían presión alta, ese mismo momento los separaron. Y tampoco los he vuelto a ver hasta ahora. Los llevaron a otras fábricas o los reubicaron en otros lugares. Pero desde ese día yo a la mayoría no los volví a ver. No sé dónde están. Y era porque la fábrica donde nosotros íbamos a trabajar era una fábrica que se dedicaba a hacer los autopartes de los carros, pero todo era de plástico. Esos lugares hacía demasiado calor y entonces las personas que tenían presión alta no podían trabajar ahí. Y por eso que los separaron y pues nunca más los volvimos a ver, como dije. Una vez que terminó el examen a todos, que éramos del grupo grande que habíamos llegado de Perú, ya cuando estábamos en este lugar, ya éramos como 15 creo que yo, o menos. Pero al último quedamos como 10 personas nada más. Algunos los llevaron a otras ciudades o a otros departamentos. Una vez que pasamos ese examen, luego nos volvieron a subir al bus y ya nos llevaron a los ryo. Ryo le llaman aquí en Japón a los apartamentos de las fábricas donde viven sus empleados. En esta ciudad, que ya estábamos, la ciudad se llama Mokashi. Esto queda en la prefectura de Tochigi. Y esa ciudad es una ciudad también pequeñita, pero que tiene muchísimas fábricas y la mayoría son dedicadas a hacer partes para los carros. Recuerden que en el año 1989, cuando yo vine, estaba la burbuja económica de Japón. Tenía mucho trabajo, especialmente para lo que eran carros o partes de carros. Por eso es que nosotros los descendientes de japoneses pudimos venir. Y no solamente los peruanos, sino también los mexicanos, los argentinos y mayormente también los brasileños. Ya estaban aquí los brasileños cuando nosotros llegamos. En ese momento yo pude entender por qué estábamos tan alejados de la ciudad, por qué estábamos en una ciudad tan pequeñita. Y era porque Japón acostumbra a hacer las fábricas fuera de Tokio. No están en Tokio.
Todas estas fábricas las puedes encontrar fuera, 1 hora, 2 horas o 3 horas de Tokio. Y justamente ahí era donde se necesitaba la mano de obra. Por eso muchos latinos llegábamos a estas ciudades. E igualmente a los que tenían presión alta, porque no podían trabajar en esta fábrica porque hacía demasiado calor, luego con el tiempo yo me enteré que a muchos de ellos los habían reubicado en otras ciudades, en otras prefecturas, pero en otro tipo de trabajo que no tenga nada que ver con el calor o la presión, para que estas personas no sufran demasiado el golpe, el cambio de venir hasta aquí, hacia Japón. Bueno, después de unos más o menos 20 minutos que estábamos en el bus, llegamos a los ryo. Ryo aquí en Japón viene a ser los apartamentos grandes, de máximo 5 pisos, pero no tienen ascensor. En estos apartamentos viven todos los obreros que trabajan en las fábricas. Aquí en Japón es costumbre de que las fábricas grandes tengan ryos, o sea, tengan apartamentos para sus empleados, sus obreros. Hay apartamentos para solteros y hay apartamentos también que los hacen para familia, los que tienen hijos y están casados. En el caso de nosotros, nos tocó un apartamento de 2 cuartos grandes donde podían dormir 2 personas y un cuarto más pequeñito donde podía dormir una persona. Total éramos 5 en un apartamento. Pero no habían camas. Recuerden que aquí en Japón, en muchos de estos lugares, tradicionalmente no se duerme en cama, se duerme en el piso. Ponen un colchón y una frazada y ahí es donde tú duermes. Esto le llaman futones. Aquí en Japón se llama futón. Estos colchones, o como aquí se llaman futones, se ponen en el piso a la hora que tú duermes. Y en la mañana, a la hora que tú te levantas, se doblan. Una vez que lo doblas, lo pones dentro de los closets. De esta manera, ya queda mucho más espacio para que uno pueda hacer algunas cosas más. No solamente dormir, se puede utilizar como salita o como un comedorcito. Pero esa era la costumbre. Todos los días tenías que venir, sacar tu futón, abrirlo y al día siguiente en la mañana, una vez que te levantabas, doblarlo de nuevo y guardarlo. Aparte también de dormir en el suelo, de doblarlo y guardarlo, el apartamento lo único que tenía, aparte de la cocinita, tenía una refrigeradora pequeñita. Pero no había mesas, no había nada de esas cosas. Nosotros comíamos en el suelo. Nos sentábamos en el suelo, porque no había mesa, no había sillas. Esta es una de las partes tradicionales del Japón antiguo. Ahora ya han adoptado una forma occidental. Ya tú puedes encontrar en la casa de muchas personas mesas, sillas, esas cosas. Pero en sitios muy alejados aquí en Japón todavía conservan esa tradición de todo es en el suelo. E inclusive las mesas son unas mesitas chiquititas, bien chiquititas, que están en el suelo. Y uno hay que arrodillarse para poder comer. Bueno, a nosotros no nos dieron nada de eso. Nuestro apartamento no tenía ni una comodidad, nada. Así que nosotros nos tuvimos que acondicionar a lo que teníamos, porque ya estábamos aquí en Japón y la cosa era trabajar y juntar dinero y volver a Perú, que esa era la idea de la mayoría de los que vinimos en ese tiempo. Esa fue una de las cosas que nos chocó bastante, porque teníamos que estar sentándonos en el suelo y después parándonos. Otra vez cualquier cosa teníamos que sentarnos y luego para pararse, pues eso en Perú nunca pasaba, teníamos sillas, teníamos mesas, pero aquí en Japón, siendo Japón, país de la tecnología, del avance, no teníamos mesas, no teníamos sillas, no teníamos aire acondicionado en ese apartamento. Y era agosto, era un calor infernal. Era totalmente diferente a lo que nosotros habíamos venido con esa imagen de Japón.
Bueno, tuvimos que acomodarnos, como dije. Y así pasó al día siguiente, hasta que el día lunes, en la mañana, ya los que habíamos pasado el examen de presión, nos dijeron que tempranito teníamos que estar abajo en el primer piso. A mí me tocó el apartamento del quinto piso. No teníamos ascensor. Así que bajamos y ahí al frente estaba la parada del bus, del ómnibus que nos llevaba a la fábrica. Ahí yo vi bastantes muchachos ya peruanos que habían llegado 3 meses antes que nosotros, que el grupo con que yo vine. Y también habían muchos brasileños, niques, que también estaban ahí esperando el bus y que también trabajaban en la misma fábrica donde nosotros íbamos a estar. Ya estando ahí en el grupo esperando que venga el bus, el ómnibus que nos iba a llevar a la fábrica, pues estábamos todos, nosotros éramos los nuevecitos, los nuevos, los que recién habíamos llegado, y los demás ya entre ellos conversaban, se hacían chistes. Nosotros todavía estábamos calladitos porque no conocíamos a nadie y recién habíamos llegado. Ustedes saben ya que cuando uno llega nuevo, hay que mirar nomás, pues no hay que decir muchas cosas. Hasta que vino el bus, el ómnibus, y subimos todos, cada uno agarró su asiento ahí bien tranquilito, pero nosotros los nuevos no hablábamos. Tranquilo, llegamos hasta la fábrica. Cuando bajamos en la fábrica, estaban los traductores. Había un traductor, pero era japonés brasileño. No era peruano, y hablaba portugués. Y yo, en Perú, yo nunca había escuchado portugués. Así que para mí era un idioma también muy diferente. Pero bueno, me dijeron a mí de que me tocaba la sección número 1. En esta fábrica habían 4 secciones, si no mal recuerdo. Él era el Daiichi, Dai-ni, Dai-san y Dai-yon. Esto quiere decir en español la sección número 1, Ichi, la sección número 2, Ni, la sección número 3, San, y la sección número 4, Yon. 4 secciones. A mí me tocó la sección número 1, Daiichi. Cuando voy a la sección temprano, muy tempranito, ahí estaban todos los japoneses, me miraban, me saludaban, pues yo no entendía nada porque de japonés cero. Y me llevan a una máquina y me comienzan a explicar con el traductor que es brasileño. Me hablaba en portugués. Pues yo trataba de entender, pero en realidad no es que entendía mucho. Algunas palabras sí son parecidas al español, pero no todas. Pero bueno, ahí estaba yo nervioso, temeroso y tratando de aprender lo que podía. Una vez que ya el traductor me explicó, me quedé en la máquina. Esta era una máquina que inyectaba plástico, como jeve. Y esto hacían las agarraderas para los carros, para las puertas. Cuando uno abre la puerta del carro y no se agarra una abrazadera, ahí. En los bases también usted no se agarra de una abrazadera con plástico, con goma. Esas hacía esta máquina. Y yo estaba a cargo de una de esas máquinas. No era tan complicado porque lo único que tenía que ver era que cada vez que inyectaba el jeve o la goma, yo tenía que apretar unos botones. No era tan difícil. Pero lo único que yo no podía hablar con nadie, no entendía nada porque la barrera más grande para mí y para todos era el japonés. Bueno, ya una vez que el japonés se fue y me dejó con el traductor brasileño, él me comenzó a explicar la forma de cómo tenía que trabajar y habían unos botones ahí que tenía que yo apretar. No era tan difícil, pero lo tenía que hacer. Bueno, al rato, un par de horas estuvo con él me estuvo enseñando algunas cosas, pero de momento se iba y luego regresaba y me dejaba solo. Y yo seguía trabajando ahí, ¿no? Era nuevo para mí, yo tenía que trabajar bien, porque era el nuevecito. Entonces comencé a trabajar y en una de esas, en realidad, yo no sé qué es lo que pasó con la máquina, yo hice como me explicaron a mí, pero la máquina se paró. Y vinieron los japoneses, porque en ese momento no estaba el traductor. Vino
uno de los jefes, que aquí en Japón se llama Hancho, que quiere decir como líder, algo así, como un líder de la sección. Acá le dicen Hancho, le dicen en las fábricas. Él vino corriendo a ver qué había pasado con la máquina, porque cuando una máquina se para, tiene una alarma, así como hay de los bomberos, algo así, que suena, sí, comienza a sonar y se escucha en toda la sección. Entonces el jefe lo escuchó y vino, el líder de la sección vino a ver qué había pasado y me comenzó a hablar que, bueno, supuestamente me estaría preguntando qué había pasado, ¿no? Y yo no le entendía nada. Pero él se dio cuenta que conmigo no podía hablar. Comenzó a ver la máquina, la abrió, subió por arriba, por el costado, por todos lados y al rato vino el traductor. Entonces el traductor me dice a mí en su portugués qué cosa había pasado y bueno, yo lo poco que le entendía y le expliqué que había apretado tales botones. Y él me comenzó a gritar que por qué, si ya te había explicado, por qué tú hiciste esto, por qué apretaste esto. Y yo le dije, oye, pero tú me has dicho que apriete el botón verde. Y él me dice, no, yo te he dicho que aprietes el botón vermelo. Y vermelo no es verde, le digo. Yo todavía molesto. Le digo, vermelo, verde pues. Y yo que no sabía que en portugués vermelo es rojo. Y yo eso nunca había escuchado. Él me dijo vermelo y yo, pues vermelo, yo le apreté el verde y esa fue la razón por la que la máquina se había parado. Fue mi primera vez que yo escuchaba portugués y menos que vermelo es rojo. Después ya comencé a aprender muchas cosas de portugués, pero ese fue mi primer problema que yo tuve en la fábrica. Una, por no saber japonés y dos, por no saber portugués. Este es uno de los motivos por el cual ahora aquí en Japón, muchos de los peruanos que estamos aquí o latinos que vivimos aquí y que hemos empezado a trabajar en los años 80 o 90, teníamos traductores brasileños y la mayoría ahora habla el portugués, más que japonés. Han estado tantos años trabajando en una fábrica con traductores brasileños o con ya haciéndose amigos de los brasileños que hablan muy bien portugués. Eso es una cosa, creo que pasa aquí en Japón nomás, que te vas a otro país y hablas otro idioma. Bueno, después de este incidente, los japoneses como que ya conversaron con el traductor que era un brasilero y él le trató de explicar, ¿no? De que nosotros no hablábamos portugués, hablábamos español. Para los japoneses pensaban de que nosotros hablábamos el mismo idioma solo por ser de Sudamérica o ser sudamericanos. Pues no es así. Claro que nos entendíamos algunas cosas, pero no todo. Y justamente a mí me pasó este caso. Pues al rato ya me dicen de que tenemos que ir al comedor de la fábrica. Ya dejé mis cosas y todo y salí conjunto con los demás japoneses porque de todos los extranjeros que estábamos ahí trabajando en esa fábrica, yo no sé si fue suerte o no suerte, pero a mí me tocó la sección 1, el Daiichi, y solamente habíamos 2 peruanos. Uno en el día y uno en la noche. Porque esta fábrica se trabajaba una semana de día, de turno de día, y la siguiente semana el turno en la noche. Pero quiere decir que cuando yo estaba de día y salía de la fábrica ya para mi apartamento, llegaba mi amigo peruano a trabajar de la noche. Cuando yo venía en la mañana a trabajar, él estaba saliendo de la fábrica. Solo en esos momentos nos veíamos. Después ya no nos veíamos. Pero en las demás secciones, en la Daini, Daisan, Daion, que es la 3, la 2, la 3 y la 4, sí habían peruanos y brasileños en grupo. 10 por aquí, 5, 15, bueno, diferentes, trabajaban bastante. Solo en mi sección me tocó eso. Una vez que llegué al comedor, ya había mucha gente haciendo fila. Era así como una especie Creo que ahora se estila en Perú que tú vas a los restaurantes, agarras tu azafate y comienzas a escoger lo que tú quieres. Y ahí te van sirviendo. Ya, así era el comedor, la fábrica esta.
agarré mi azafate, pedí, y para esto nosotros nos daban unos tickets. Eran unos tickets así chiquititos, donde tú dabas un ticket y eso te daba derecho a una sopa o de repente a un guiso. Así, te daban unos tickets y después esos te lo descontaban del sueldo. Tú pedías una cantidad de tickets, por ejemplo, podría ser como 1000, 2000 o 3000 yenes, y eso después te lo descontaban de tu sueldo. Así que tú podías canjear, es como un canje. Bueno, una vez que ya recogí mi comida, me di cuenta que el comedor era grandísimo. El comedor era como para más de 100 personas. Eran bastantes los obreros que trabajaban en esa fábrica, entre japoneses y extranjeros. Bueno, yo estaba con mi azafate así con mi comida y estaba pues un poco con temor, pues con miedo, porque era nuevo, a pesar de que más o menos ya había conversado con algunos que habíamos llegado juntos, pero eh, todavía yo era uno nuevecito, no conocía a nadie. Y comenzamos a buscar algún lugar dentro de las mesas, porque eran mesas largas, donde habían sentado para 20 personas, se sentaban 10 a un lado y 10 al otro lado, y así largas, bastante gente. Y buscando un lugar, y en eso yo escucho que me dice, oye Richard, porque a mí en Perú, algunos amigos que me conocen desde hace años me dicen Richard, mi nombre es Ricardo. Entonces me llamó la atención porque ese nombre solamente me lo dicen personas que me conocen de años, de joven, de muchacho, o sea, de Perú. Volteo y eran dos amigos que yo conocía de Lima. Entonces yo dije, uy, ya tengo dos amigos, qué bueno. Me dijeron, todavía me llamaron, me dijeron, ven, siéntate acá a mi costado. Ya me sentí contento, yo estaba chévere, yo, bacán, contento con ellos. Y al rato, de la otra mesa me llaman igual, oye Richard. Y yo volteo, y era un primo mío, que yo no lo veía años. Inclusive vive en Callao, porque yo también soy del Callao. Pero no nos veíamos seguido, era muy raro que nos encontremos. Y él estaba en esa fábrica. En ese grupo son los que habían venido 3 meses antes que yo. Él ya estaba aquí. Y justamente lo encuentro ahí. Uy, yo ya más contento, ya. Los demás que habían venido conmigo no tenían conocidos, no tenían amigos. Y yo ya tenía un par de amigos y un primo que estaba ahí. Así transcurrió mi primer día en la fábrica en Japón. Lo voy a dejar aquí. Te espero el próximo viernes para continuar contándote más historias que me pasaron desde que yo vine a Japón. Pero si tú te acuerdas de algo que te pasó, una anécdota, cuando tú llegaste por primera vez a Japón, escríbeme aquí abajito en la cajita de comentarios. Quizás hayamos venido juntos o quizás nos haya pasado la misma experiencia. Escríbeme, no tengas ningún problema. O si tienes alguna pregunta, házmelo saber. Yo con mucho gusto te voy a responder. Y ya sabes, no te olvides, dame like, suscríbete si no estás suscrito, porque ya somos más de 1000 en este canal. Muchas gracias a todos. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao!